Ellas van a quedar proyectadas aquí, entonces no se preocupe. Y vamos a leer este versículo que está en el capítulo 10 de Primera de Corintios, el versículo 13, que dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo escribe esta porción de la Escritura, le estaba escribiendo a una iglesia que tenía bastantes problemas, hermanos, que tenía bastantes desórdenes. Y si usted lee este capítulo, él les habla de todo lo que experimentó el pueblo de Israel cuando salió del desierto y cómo el Señor no se agradó de muchos de ellos por muchas faltas que cometieron. Y él dice que todo eso quedó escrito para que ellos aprendieran sobre errores que cometieron ellos de idolatría, de inmoralidad, dice de fornicación, de murmuración, de todo esto. Y les dice que esto es para que ellos aprendan y que el que esté firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahí es cuando les dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y le dice: por tanto, huyan de la idolatría. Entonces ellos estaban tal vez tentados a la idolatría, esta iglesia de Corinto. Y todos los seres humanos, hermanos, diariamente nos enfrentamos a la tentación. Es algo inevitable. Nos llegan deseos, nos llegan pensamientos malos que la mayoría de las veces no los queremos hacer, como mentir, como insultar a las personas, como pelear, como fornicar, adulterar, todo eso, hermanos. Pero es nuestra decisión ceder o resistir a las tentaciones. Y como todos estamos expuestos, hermanos, a la tentación, es de suma importancia que usted y yo la detectemos y sepamos cómo afrontarla a la manera de Dios para no ser vencido por ella. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos, donde el pecado se ha normalizado y muchos de aquellos que profesan ser cristianos son presa fácil de la tentación porque ignoran, porque desconocen la provisión de Dios para enfrentarla y vencerla. Y también porque hay deseos en su corazón que no han sido llevados a la cruz de Cristo. Preste atención, hermano. Todo creyente debe vencer la tentación para llevar una vida en santidad que glorifique el nombre de Dios. Vuelvo a repetirlo. Todo creyente debe vencer la tentación para llevar una vida en santidad que glorifique el nombre de Dios. ¿Amén? Bueno, hermanos, la palabra tentación en el griego, como lo usó Pablo, significa peirasmos, que quiere decir sentirse atraído, inducido a hacer algo que no está bien. Entonces podríamos definirla como ese impulso, ese estímulo, esa seducción, esa atracción a hacer algo que va en contra de alguna de las verdades de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ser tentado no es pecado. El pecado es ceder ante la tentación. La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero que Él no pecó. Entonces, de acuerdo a este texto, hermanos, vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar sobre la tentación. Y el título, de acuerdo a lo que vemos en este texto, el título que le he puesto a esta enseñanza es: no hay excusa para ceder ante la tentación. Amén. Y viendo este texto, hermano, encontramos 3 puntos en los cuales hace hincapié el Señor aquí en este texto. Y número 1, que no hay tentación irresistible. Número 2, vamos a ver que la fidelidad de Dios nos sostiene en medio de la tentación.
Y para terminar, número 3, vamos a ver que en Cristo está la victoria ante la tentación. Amén. Entonces vamos con el punto número 1 que dice, no hay tentación irresistible. Y leamos la primera porción de este texto que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Resalte este texto, márquelo ahí porque vamos a estar yendo y viniendo. Hay cristianos que cuando ceden a la tentación y pecan, lo reconocen su culpa, lo confiesan, piden perdón, se someten a una disciplina y a una restauración y vuelve la comunión con Dios y con la iglesia. Pero hay otros cristianos que no reconocen su culpa, que no aceptan y buscan excusarse o justificarse y dicen, no, es que eso no lo soporta nadie. Eso fue algo que es imposible para uno. A usted también le hubiera pasado, usted hubiera caído ahí. La verdad, yo no estoy hecho para tanto. Y escuchamos una serie de excusas, pero el Señor nos está enseñando aquí, hermano, que no existe ninguna tentación, dice, que no sea humana. O sea que la tentación es algo propio del ser humano. Es algo que no le ocurre solamente por ahí a uno que otro, porque muchos dirán, no, es que mire, esto solo me pasa a mí. No, es algo que es común en las personas. Y vamos a ver, hermanos, que en esas tentaciones que muchos creyentes han cedido, han caído, muchos otros han resistido y han salido victoriosos. Amén. Entonces, ¿por qué cedemos ante la tentación? Vamos a Santiago 1, verso 13 al 15. Y dice la escritura así, hermanos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí podemos ver también otra actitud de la persona que cede a la tentación y que no reconoce su culpa, que es que él también busca un culpable, que puede ser Dios u otra persona, ¿cierto? Entonces, aquí la escritura nos está diciendo que usted no puede decir que la tentación viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque la tentación siempre es una incitación a hacer algo malo. Y Dios no tiene ninguna relación con lo malo, con el pecado. Él no va a inducir a alguien a hacer algo que va en contra de su carácter. Amén. Entonces muchas veces actuamos como Adán. La mujer que tú me diste, la culpa fue suya, ¿para qué me la dio? ¿Cierto? Y culpamos a Dios o culpamos a otra persona y dice, no, es que él o ella me provocó. Si sabe que yo soy así, ¿para qué se mete conmigo? O si le falló en una relación a su esposo o a su esposa, dice, es que él o ella me descuidó. Entonces, vamos a ver que la tentación nunca proviene de Dios, y la tentación proviene del maligno. Cuando usted vaya a Lucas, capítulo 4, encuentra que el Señor, estando en el Espíritu, por el Espíritu fue llevado al desierto durante 40 días, y dice la escritura que era tentado ¿por quién? Por el diablo. Satanás lanza la oferta, hermanos, pero somos nosotros los que decidimos cómo respondemos ante esa oferta, dependiendo a lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón. Si hay carnalidad o si hay espiritualidad. Si hay carnalidad, hermanos, vamos a ceder ante la tentación. Pero si hay una vida en el Espíritu, como lo vamos a ver en el Espíritu, vamos a poder resistir a la tentación. Y dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que unas veces Satanás nos lanza la oferta, pero otras veces es de parte de nosotros por conductas del viejo hombre que no han sido llevadas a la cruz de Cristo, hermanos.
Dice que es algo propio de nosotros, del ser humano que está dentro de nosotros. Y la escritura dice que del corazón salen los malos deseos, dice que de ahí salen los homicidios, los hurtos, todo aquello. Y esta palabra concupiscencia en el griego es epitimia, que es un deseo ilegítimo, desordenado, un deseo intenso y ardiente por algo pecaminoso. O sea, ese deseo está ahí en el corazón de la persona, que no ha sido tratada correctamente. Hermano, la mayoría de las tentaciones vienen de esas conductas que en nuestro pasado, en nuestra vida sin Cristo, las practicábamos frecuentemente y nos deleitábamos en ellas. Entonces, Satanás a usted no le va a lanzar ofertas de algo que usted en su vida pasada lo dominaba. Por ejemplo, si usted en su vida pasada no le gustaba las borracheras ni el alcohol, pues en la vida en Cristo mucho menos Satanás lo va a tentar a usted con el alcohol. Porque si usted pudo con el alcohol cuando no era cristiano, pues mucho más va a poder ahora que es cristiano, ¿cierto? Satanás no lo va a tentar a usted con las drogas si usted antes de Cristo nunca probó eso. Satanás nos conoce, hermano. Entonces, ¿cuáles prácticas pecaminosas en nuestra vida sin Cristo nos atraían y nos deleitaban? Para tener cuidado con eso. Y dice el verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz a muerte. Recuerde que esa palabra concupiscencia es un deseo ilegítimo, o sea, por algo malo. Hermanos, todo pecado empieza en nuestra mente. Todo pecado. Eso antes se planeó. Eso antes se analizó. Se hicieron cálculos. Se planeó. Eso primero se disfrutó en la mente. Se acarició en la mente. Luego se decide y finalmente se ejecuta. Se obra, se decide. Primero se desarrolla en la mente y luego en la voluntad. La escritura dice que el Señor fue tentado en todo, pero el Señor Jesucristo jamás acarició el pecado, hermano. Jamás. Alguien dijo que no podemos evitar que los malos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos evitar que nos dominen. Satanás diariamente está lanzándonos malos pensamientos, hermanos. Pero está en nosotros evitar que nos dominen y tenemos que cambiar esos pensamientos por los pensamientos de Dios. Mire que Job, 2000 años antes de que el Señor Jesucristo dijera que el que vea a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella, Job ya lo sabía. Para los que están tomando nota, usted va al capítulo 31 de Job, el primer versículo, y Job dice algo. Dice, hice un pacto con mis ojos. Y él se hace una pregunta, ¿cómo he de ver a una virgen? Job sabía que con un pensamiento se podía pecar. Entonces él se cuidaba porque sabe que a los hombres nos entra mucho por los ojos, hermanos. Y dice, hice un pacto. ¿Cómo he de ver a una virgen? ¿Con pureza o con lujuria? Y es lo que tenemos que preguntarnos los hombres y también las mujeres. ¿Cómo vemos los hombres a las mujeres? Porque podemos admirar a una mujer, qué bonita que es esa señora, qué bonita que es, pero hasta ahí. Pero otra cosa es que comience a acariciarlo. ¿Cómo miran a los hombres ustedes, mujeres? A nosotros pueden llegar malos pensamientos, hermanos, pero tenemos que cambiarlos por los pensamientos de Dios. Nadie que es tentado peca inconscientemente, hermanos. Eso se hace en pleno uso de sus facultades. Charles Stanley, un varón de Dios que partió hace poco hacia la presencia, define la tentación como una chispa de fuego que si no se trata se vuelve una llama y luego en un infierno que todo lo consumen. Los pensamientos pecaminosos son peligrosos, hermanos. Son como un fuego avivado por el viento, que si usted no los extingue, pueden llegar al corazón y después al pecado, hermano. La mayoría de los divorcios
empezaron por un pensamiento que no fue bien tratado. Hijo, le hizo cambio de luces y comenzó a maquinar eso ahí. En conclusión, hermanos, no hay tentación irresistible. Hay creyentes descuidados o no temerosos de Dios. Amén. Vamos con el punto 2. La fidelidad de Dios nos sostiene en medio de la tentación. Leamos la segunda parte del texto de 1 Corintios 10:13, donde empezamos, y dice: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. El Señor sabe que el creyente en medio de la tentación está enfrentando una batalla espiritual, hermanos. Si es un creyente verdadero, si es un redimido. Porque si no es creyente, él no va a ver la tentación como una incitación al pecado, sino va a verla como una oportunidad que no hay que desaprovecharla. Pero si es creyente, él va a poder entender que está en una batalla espiritual. Y mire lo que dice la escritura en 2 de Pedro 2:9. Estamos en el segundo punto, que dice que la fidelidad de Dios nos sostiene en la tentación. Y dice así: ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? ¿Quién es un piadoso? Una persona que ha sido redimida por el Evangelio y que diariamente está luchando y caminando en la gracia por santificar su alma y glorificar a Dios. Eso es un piadoso. Y dice que el Señor los sabe librar. Quiere decir que Dios no nos abandona a nuestra suerte en medio de la tentación, hermanos. Él dijo que estaría con nosotros y Él es fiel a su palabra. Y como Él sabe que estamos en una lucha, Él está ahí. Y dice que no va a permitir una tentación más de lo que podamos resistir. O sea que el Señor no va a permitir una tentación que sobrepase nuestra capacidad humana, hermanos. Por lo tanto, no hay excusa. Usted no mandaría a un niño de 2 años a que lave la loza, porque no está en la capacidad de él hacerlo, ¿cierto? Puede romper la vajilla, se puede cortar. Usted no mandaría a un niño de 2 años a que le cambie la llanta de un carro, porque no está en la capacidad todavía. De la misma manera, hermano, Dios no va a permitir que una tentación sobrepase nuestra capacidad en la gracia para que no la podamos resistir. No. Por eso el título de esta enseñanza, hermano: no hay excusa para ceder ante la tentación. En la Biblia encontramos 2 grandes ejemplos de 2 hombres que fueron tentados con la misma tentación, pero uno resistió y el otro cedió. Podríamos decir que uno es un valiente y otro es un cobarde. Ese valiente fue José y ese cobarde fue el rey David. 2 hombres en 2 contextos muy desiguales, hermanos. José, un joven despreciado por sus hermanos, vendido a una nación extraña donde nadie lo conocía, podía haber dicho: yo tengo más derecho de pecar. El otro, un rey ungido por Dios en un palacio, con poder, con dinero y con mujeres también, pero cedió ante la tentación. Para los que están tomando nota, eso está en Génesis 39, 7 al 12, y vamos a ver por qué José resistió ante la tentación. Ustedes conocen la historia. José es vendido y allí llega a trabajarle a un hombre importante de allí, y José, Dios dice que lo prosperaba en todo, y esta mujer se enamora de José y llega y le dice: duerme conmigo. A un joven, hermano, con las hormonas queriendo experimentar de todo, y ella le dice: duerme conmigo. Pero ¿por qué José pudo resistir esa tentación? Por lo que había en su corazón, hermanos. Cuando usted lee, encuentra que José dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
¿A quién tenía en el corazón José? A Dios. Y la mujer siguió insistiéndole, y mire lo que él vuelve, y la escritura dice que ella lo siguió insistiendo, pero dice, no escuchándola a él, huyó y salió. No escuchándola. ¿Qué voz escuchaba José? La voz de Dios, hermanos. José descansaba en Dios en medio de la tentación y no en sus deseos. Todo lo contrario a lo que hizo el rey David. Allá para los que están tomando nota en 2 de Samuel 11, del 2 al 4. Dice la escritura que David no fue a la guerra en el tiempo que los reyes iban a la guerra, sino se quedó en su palacio y se paseaba sobre la terraza. Y claro, desde la terraza vio a una mujer, dice que muy hermosa, que se bañaba desnuda. ¿Y cómo actuó David? ¿Pensó en Dios? No, buscó los binoculares para ver mejor. Y vea lo que había en el corazón de David en ese momento, hermanos. Por eso digo que una tentación la ofrece Satanás y vamos a ver qué otra la provocamos nosotros. Esa tentación de José se la ofreció Satanás. Pero aquí de la concupiscencia de David, hermano, vamos a ver que él dice que envió a preguntar por ella. Entonces, ¿por qué él envió a preguntar por ella? Porque él estuvo meditando. Él estuvo planeando. Él contempló a esa mujer en su pensamiento. Él la acarició en su pensamiento. Por eso envió a preguntar por ella. Fue atraído desde adentro de su propia concupiscencia. Y dice la escritura que envió mensajeros y la tomó. Consumó lo que había premeditado. No contó con Dios. José pensó y descansó en Dios en medio de la tentación. David pensó en él y descansó en su deseo en medio de la tentación, hermanos. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿en quién pensamos cuando somos tentados? ¿En Dios o en nuestros deseos? Porque eso tenemos que traerlo a nosotros, o si no, fue una bonita historia. En medio de la tentación, Dios está con nosotros para ayudarnos a salir victoriosos de la tentación, hermanos. Y Él ha provisto unas armas que usted la encuentra ya en el capítulo 6 de Efesios, donde dice que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y ahí habla de qué? De la verdad, habla de la justicia, habla del evangelio, habla de la salvación, habla de la fe, habla de la palabra y de velada en oración, hermanos. Ahí están las armas. Pero si usted no las conoce y no las sabe usar, usted es un creyente que es vulnerable ante la tentación. Usted es un creyente que está desarmado. Usted es un creyente, hermanos, que va a ser vencido fácilmente por la tentación. Seremos como ese soldado que va a la guerra con un palo frente a un soldado que tiene un fusil. No hay nada que hacer, hermanos. Vea, hermanos, un creyente que cede ante la tentación es porque pensó y meditó más en cómo pecar y que no lo descubran que en cómo combatir y vencer la tentación. Téngalo por seguro. Él pensó, ¿cómo hago aquí para que el pastor no se dé cuenta? ¿Cómo hago aquí para que la iglesia no se dé cuenta? ¿Cómo hago aquí para que mi esposa no se cuente? Número 3, vamos a ver que los consejos de Dios funcionan, hermano. Que Dios está ahí, que Él no nos ha abandonado, que Él está en medio de la tentación. Número 3, en Cristo está la victoria ante la tentación. Volvamos a 1 Corintios 10:13 y leamos la última parte de ese texto que dice: sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando el versículo dice aquí que dará juntamente con la tentación, ya nos queda claro que la tentación no viene parte de Dios. ¿Sí? Lo que está diciendo es que así como Satanás o nosotros provocamos la tentación, el Señor está ahí para darnos la salida. El Señor no nos deja solos, hermanos. Es decir, que junto a la tentación siempre va a abrir una puerta al Señor para salir de ahí. Toda la tentación
tiene una salida de parte de Dios, hermano. Dígale a su hermano eso. Toda tentación tiene una salida de parte de Dios. Y vamos a ver que la tentación la podemos vencer, pero no por mérito propio, sino estando en Cristo. Por eso es que en Cristo está la salida ante la tentación, hermanos. Dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Dice que todo lo viejo pasó y que ahora todo es hecho nuevo. Entonces, hay que recordar que Dios está ahí y que nos tiene una salida, hermanos. Pero depende de nosotros qué voz estamos escuchando. Si estamos escuchando la voz de Dios o nuestros deseos o la voz del enemigo. Ahí está la diferencia en que usted sea un José o sea un David. Amén. Solo en Cristo podemos vencer la tentación. ¿Cómo es que el Señor nos socorre en medio de la tentación? Acompáñeme allí a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice la Sagrada Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Escritura aquí nos está diciendo que ese que venció la tentación y venció el pecado, lo hizo en nuestra misma condición humana. Por eso Él se puede compadecer de nosotros. Él sabe qué estamos experimentando en medio de la tentación, porque Él la venció, la vivió, pero la venció. Entonces dice que acerquémonos al trono de la gracia confiadamente. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, hermano. En Cristo está la solución para vencer la tentación. Pero ¿cómo me acerco yo al trono de la gracia, hermanos? Cuando yo soy un creyente que soy diligente en caminar en la gracia, hermanos. En vivir en el Espíritu, hermano. Una vida en el Espíritu nos asegura el éxito ante la tentación, hermanos. Tenga eso presente. Y hay varios medios que Dios nos proveyó, como ya les dije ahorita, sobre la armadura de Dios. Pero por cuestión de tiempo no los vamos a ver todos. Vamos a ver solo 2 de los que nombra ahí esa lista. Pero vamos a ver uno que no está en esa lista y que es un fruto del Espíritu Santo que tiene que ver mucho en la victoria ante la tentación. Y ese es el dominio propio. Ustedes saben que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Es algo de llevar una vida rendida al Espíritu. Usted lo lee allá cuando está en Gálatas, que habla que los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el mismo dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio, hermanos? Es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder dominar y controlar esos impulsos que nos quieren dominar. Esos malos deseos. Y eso proviene de una vida rendida al Espíritu Santo. Porque sabemos que la tentación, ¿qué es? Un fuerte deseo a la incitación al mal. Y vea que Dios desde Génesis ya estaba hablando del dominio propio, hermanos. Porque acompáñenme a Génesis capítulo 4. Y vamos a leer el texto. El versículo 7, en Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice así la Escritura: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí todos conocen la historia. Bueno, Dios le está hablando a Caín después de que Caín presenta una ofrenda que no es aceptada por el Señor. Dice que su semblante decayó. Y Dios le dice a Caín que por qué está así. Le dice, usted sabe, si usted hiciera las cosas bien, sería reconocido, sería exaltado. Pero si no las hace bien, ¿qué dice la Escritura?
dice que el pecado está a la puerta. Quiere decir que el pecado está ahí asediando, está ahí acechando. Como decimos aquí en el llano, le está respirando en la oreja. Pero vienen dos frases que dice: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hay textos en la Biblia que para nada son ambiguos. Son muy claros, con una sola lectura e interpretación literaria ya está clara. Pero hay textos que son un poco ambiguos y tenemos que hacer un examen más profundo, un exégesis más profundo. Y en este texto encontramos dos frases. Y yo tengo que preguntarle al texto, hermanos, ¿cuál es ese deseo que le será a Caín? ¿De quién proviene ese deseo y cuál es ese deseo? Voy a darles una pequeña clase corta de hermenéutica especial, hermanos. Cuando vienen estos textos que son complicados, yo tengo que usar una norma de la hermenéutica que es el contexto gramatical. Yo tengo que estudiar, hermano, todo lo que es la estructura gramatical del texto. Yo tengo que ver aquí cuáles son los sustantivos, cuáles son los pronombres, cuáles son los verbos, cuáles son las conjunciones, cuáles son los adverbios, porque todo eso, hermanos, me va a ayudar a aclarar la situación que está ahí como escondida. Y aquí en medio de estas dos frases que dice: con todo esto a ti será su deseo, están separadas por una palabra de la otra que dice: tú te enseñorearás de él, que es la I. La I en gramática es una conjunción. ¿Y qué son las conjunciones, hermanos? Son esas palabras que muestran la relación que hay entre una frase y la otra, entre las oraciones, conecta las frases y las oraciones y me ayuda a mí a aclarar el mensaje de la oración. Yo no puedo desconocer esto, o si no voy a caer en subjetivismo y hacer alegorías de lo que dice el texto. Entonces, cuando dice: con todo esto a ti será tu deseo, hay un deseo de parte de ¿quién? Del pecado que lo está cediendo. Dice: y tú. Dice: y tú. Esa y está relacionando las dos frases. Tú te enseñorearás de él. O sea que el pecado se quiere enseñorear de él. Pero él puede tomar ese deseo para sí y señorear sobre el pecado. Esta es una estructura igualita, hermano, a la que usted encuentra allá en Génesis 3:16, cuando Dios llama la atención a la mujer por pecar y le dice que le va a aumentar los dolores del parto y que con dolor parirás tus hijos, y le dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿cuál es el deseo de la mujer? La conjunción me conecta esa frase con la otra y me dice que el deseo de ella era señorear. Y cuando usted ve el contexto y va a esa cita, se da cuenta de que ella fue la que tomó el control de la situación. Ella fue la que decidió, ella fue la que habló, contempló en su mente y dijo: ya sé que lo que hay que hacer, venga para acá, Adán, yo ya comí, coma usted. Ella quería señorear. Y el Señor le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará. Cualquier otra interpretación, hermano, está fuera del texto. Cuando nosotros no tenemos en cuenta la estructura gramatical de los textos, nos alejamos de la revelación de Dios. Eso es importante. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Caín es que ya había un deseo en él, ya había una tentación por pecar, pero que él ponía dominar eso y controlarla. Mire, el dominio propio, aunque es un fruto del Espíritu Santo, hay personas que tienen dominio propio no teniendo el Espíritu Santo en ciertas áreas, pero no en todo. Hay personas que, por ejemplo, como le decía, nunca se dejaron controlar por el alcohol y nunca recibieron alcohol, pero resulta que eran adúlteros, resulta que eran idólatras. Pero el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo me va a ayudar a mí en todo, hermano, en todo, a dominar el pecado. Y eso es lo mismo que estaba enseñando Pablo allá en Romanos 6:16, cuando habla que el que obedece al pecado se hace esclavo del pecado, o sea, el pecado se hace señor de él. Y eso es lo que quiere Satanás por medio de la tentación, que ella nos domine a nosotros para que nosotros deshonremos el nombre de Dios. Pero si yo llevo una vida en el Espíritu, puedo tener dominio propio, hermanos. Puedo tener esa capacidad de controlar mis impulsos,
de controlar mis emociones, de controlar esos deseos que quieren aflorar del viejo hombre en mi vida. Amén. Somos nosotros los que decidimos qué voz escuchar, hermanos. La voz del enemigo, la voz de mis deseos o la voz del Espíritu Santo, hermanos. El dominio propio, téngalo en cuenta, es un producto de rendirse al Espíritu Santo. Vamos a ver el número 2 de otro medio que Dios usa para librarnos de la tentación, que está en Mateo 4, del 3 al 4, y que es la palabra de Dios. Mateo 4, del 3 al 4 dice así: vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Analizando este tema, yo meditaba y decía: ay Dios, si el diablo se atrevió a tentar al Señor Jesucristo, ¿qué no podrá hacer el diablo con un creyente que no sabe cómo lidiar con la tentación? Hace y deshace, hermanos. ¿Cómo le respondió el Señor al tentador? Escrito está. ¿Por qué el Señor pudo usar la palabra para defenderse en esa situación? Sencillo, hermano, porque la conocía. ¿Cómo sabemos qué es lo que está escrito? ¿Ah? Mira, hermano, la palabra de Dios es para leerla, creerla, meditarla, memorizarla y aplicarla. Amén. Para eso es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad y dice que nos recordará también, ¿cierto? Pero ¿cómo lo va a hacer el Espíritu Santo, hermanos? Pues con lo que usted ya ha leído, con lo que usted ya se ha informado, el Espíritu le va a recordar. El Espíritu Santo le va a traer a su mente esa palabra que puede contrarrestar la oferta de Satanás o de sus malos deseos. Amén. Pero hermano, si usted no lee la Escritura, ¿cómo lo va a recordar el Espíritu Santo a usted la palabra? ¿Cómo lo va a hacer? Si usted no memoriza la palabra, por ejemplo, si usted, el diablo lo tienta y le dice robe, y si usted es un cristiano diligente, el Espíritu Santo le va a traer ese versículo que dice que el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Si el diablo le dice a usted fornique, el Espíritu Santo le va a recordar y le va a decir: huid de la fornicación, porque cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El diablo le va a decir, o sus malos deseos le va a decir: insúltelo, maldígalo. ¿Y qué le va a traer el Espíritu Santo a usted a la mente? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero hermano, si usted no lee la palabra, usted no la memoriza, usted no la medita, hermanos, pues mucho menos la va a poder aplicar. El Espíritu Santo no va a tener que recordarle, porque Él no dice ahí que le sopla, como el compañero en el colegio, ¿no? Dice es que le recuerda. Entonces, hermano, vea, Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores, dijo lo siguiente: Satanás engañó a 1/3 de los ángeles. Imagina lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia. Es importante, hermanos, que usted sienta esa necesidad de leer la Sagrada Escritura. Vamos al Salmo 119, versículo 11. Lo vamos a leer de la Biblia de las Américas. Dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo se atesora la palabra en el corazón? Teniendo contacto con ella, hermanos, un contacto personal. Cuanto más palabra de Dios tengamos en nuestro corazón,
más armados, más preparados vamos a estar para poder enfrentar y vencer la tentación. ¿Qué tanta palabra de Dios tiene usted en su corazón, hermanos? Y mediten esto, hermanos, vean. Si con la palabra Dios hizo los cielos y la tierra y este universo que maravilla al hombre, ¿por qué no nos va a poder librar de la tentación? Porque no la tenemos, hermanos. Porque estamos desarmados. Número 3, dice velando en oración, Mateo 26:41. Dice la escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice aquí que velad y orad para no entrar, o sea, para no ceder, para no caer. Porque podemos estar muy enérgicos, físicamente muy despiertos, pero espiritualmente, hermano, podemos estar dormidos, roncando, profundos. Y esta palabra velad quiere decir mantenerse despierto, que usted esté alerta espiritualmente, que usted tenga sus ojos espirituales bien abiertos para discernir las acechanzas del enemigo, hermanos, para que usted esté preparado para poder enfrentar la tentación, para estar firmes. Vamos a Romanos 13 y 14. Dice Romanos 13, capítulo 13 y 14, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice andemos como de día, o sea, no durmiendo, hermanos, o sea, estando vigilantes, estando alertas, examinándonos. ¿Cuáles conductas del pasado me pueden estar asediando? ¿O qué ofertas me puede estar haciendo el enemigo? Dice vestidos del Señor. O sea, póngase la armadura, hermanos. Vístase con la palabra de Dios, hermanos. Vístase con los consejos de Dios. Y dicen, ¿por qué? Porque siempre va a haber batalla, hermano. Todos los días va a haber batalla espiritual. Entonces tiene que, cuando se para y va para su trabajo, para su colegio, se pone esta ropa, pero también en oración se viste con la armadura de Dios. Yo todos los días le digo, Señor, guárdame de toda tentación. Todos los días. Porque todos los días estamos expuestos a la tentación. Y dice, no proveáis para los deseos de la carne. Esto me dice que yo puedo proveer la tentación, hermanos. Esta palabra proveáis dice, es pronoia, que es planear anticipadamente, pensar, contemplar. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí, hermano, usted no provea, usted no organice escenas, momentos que lo puedan inducir a ceder a la tentación y pecar. Pastor, yo no sé a qué horas resulté enredado con esa mujer, pero eso a todas les pide el celular y les envía mensajes por WhatsApp, proveyendo para los deseos de la carne. Pastor, yo no sé a qué horas terminé ebria en ese bar, pero acepta todo tipo de invitaciones y le gusta y dice cuando es viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, proveyendo para los deseos de la carne. Pastor, yo no sé a qué horas estaba dándole trompadas a ese hombre, pero es un hombre iracundo, que aún la violencia lo domina. Compra una pelea, proveyendo para los deseos de la carne. ¿Qué hace un cristiano que en su vida pasado fue el débil para las mujeres, como ofreciéndose a las mujeres, siendo muy amable con ellas? Y más cuando es casado. ¿Para dónde va? Yo la llevo.
proveyendo para los deseos de la carne. ¿Qué hace una mujer que en su vida pasada, me perdonan la expresión, como dice en el mundo, era coqueta, vistiéndose indecorosamente, sin pudor, proveyendo para los deseos de la carne? Nosotros también creamos situaciones, hermanos, para ceder ante la tentación. Hay amistades del mundo que no nos convienen. Mira, las amistades del mundo, hermanos, siempre nos vamos a relacionar con el mundo, pero esas amistades que traíamos de la vieja naturaleza, ahora tenemos que tratar de llevarlos a Cristo, no convertirnos a Él. Y usted sabe qué amistad del mundo lo induce a pecar. Si usted no está enfocado en predicar el evangelio, corte con esa amistad. No provea para los deseos de la carne. Amén. Y dice que debemos orar y estar vigilantes, hermanos. O sea, yo debo estar vigilante, porque yo me conozco muy bien qué cosas aún todavía me tratan de dominar. Y yo debo llevar todo esto en oración al Señor, porque ahí está mi oportuno socorro. Yo debo descansar en Él. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros allá. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, estar vigilantes y en oración para escuchar su voz y no ceder ante la tentación. Amén. Ahora respondámonos. ¿Cómo estamos enfrentando la tentación? ¿Con la provisión de Dios? ¿Con mis conceptos o con mis deseos? ¿Somos conscientes de esa batalla espiritual que enfrentamos todos los días ante la tentación? ¿O ese tema no me preocupa? ¿Cuál fue la última tentación que usted estuvo, hermano? ¿Y qué balance puede hacer de ella? ¿Salió victorioso o salió vencido? La Escritura dice que bienaventurado el varón que resiste la tentación. ¿Por qué? Porque dice que le van a dar una corona, ¿cierto? Quiere decir que resistir a la tentación trae beneficios de parte de Dios, pero también no resistirla va a traer juicio de Dios. Por eso dice la Escritura: ¿tomará el hombre fuego en su seno y sus vestidos no arden? ¿Qué obtuvo José al resistir a la tentación? De ser un esclavo, llegó a ser el gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más importante. ¿Qué obtuvo David por ceder ante la tentación? Muerte y espada para su familia, hermanos. Dígale a su hermano: hermano, no juegue con la tentación, resístala. Todo creyente estará preparado para resistir la tentación si pone en práctica los consejos de Dios. Ceder ante la tentación es una evidencia de una vida ajena al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que necesitan oración por si entran en tentación o por la tentación que están teniendo? Póngase de pie y ore conmigo. Amado Dios, Padre poderoso, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sin ella, Señor, no somos nada, Padre precioso. Gracias, Señor, porque tú estás ahí en medio de la tentación, Señor. Gracias, Señor, porque tú no me abandonaste a mi suerte y a mis conceptos, porque pobre de mí, creyendo yo en mí, Padre. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios que quiere que yo me santifique cada día para ti, Señor. Y aunque la tentación no viene de parte de ti, la tentación va a evidenciar cómo está mi fe. Va a evidenciar cómo estoy caminando yo en la gracia. Padre, perdónanos cuando hemos cedido ante la tentación.
Padre, que esta palabra no la echemos en el bolsillo de atrás, sino que la atesoremos en nuestro corazón, que la meditemos, que la apliquemos a nuestras vidas, porque de aquí hasta que sea transformado este cuerpo, Señor, vamos a estar expuestos ante la tentación, Señor. El enemigo quiere cortar la comunión contigo y con la iglesia, Señor. Pero solo tú, mi Rey, solo tú, mi Cristo, nos puedes socorrer en medio de este proceso, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Haznos fuertes, Señor. Padre, que seamos diligentes en entender que cuando dejamos el reino de las tinieblas, entramos a un reino, pero que hay bastante hostilidad por parte del enemigo. Por eso tu palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatarán. Necesitamos ser valientes ante la tentación, Señor. Y solo en ti está esa valentía, solo en mi Cristo. Gracias por lo que me has enseñado y me permites enseñarle a mis hermanos. Recibe todo el honor y recibe toda la gloria en esta mañana, mi Cristo. Qué hermoso eres, mi Cristo. Qué hermoso eres, mi Rey. Aleluya. Démosle un aplauso a nuestro Rey, hermanos.